Sean todos bienvenidos en esta tarde de domingo a la casa del Señor. Yo les invito a que vayan preparándose, tomando sus puestos para empezar en esta hora. Primero que todo quiero darles la bienvenida a todos. Gracias a Dios que han podido llegar. Va a ser un tiempo de compartir, de reflexionar, de alabar. Siempre es grato tener la oportunidad de reunirnos para alabar a Dios. Donde dos o más se reúnan en su nombre, sabemos que Él está. Y como dice esa hermosa canción, venimos aquí a darle toda la gloria, todo el honor, porque Él es quien lo merece. Así que debemos dárselo y que Él reciba toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Les invito a que se pongan entonces de pie para tener una oración y después nuestro querido hermano José nos va a guiar en el tiempo de alabanzas. Así que aprovechemos esta oportunidad una vez más para acercarnos a Dios, para pedirle perdón por nuestros pecados, para pedirle que nos restituya delante de Él, para que nos ayude a limpiarnos y a ser la persona que Él quiere que seamos. Por difíciles que parezcan los caminos, Dios siempre tiene el control. Y eso es suficiente para sentirnos en paz, en tranquilidad, en confianza. Oremos. Señor y Dios, en esta tarde, una vez más, llegamos delante de tu presencia para darte toda la gloria, toda la honra y todo el honor en este día, sabiendo que si vivimos, si nos despertamos, es por tu gracia, es por tu amor, es porque nos has dado una oportunidad más de poder caminar en este camino a tu lado para mejorar, para convertirnos en la persona que tú quieres que seamos. Gracias porque has permitido que podamos estar acá hoy para adorar tu nombre, para cantar himnos a tu nombre, para darte las gracias por las oraciones respondidas, para decirte que no importan las circunstancias, siempre confiamos en ti porque sabemos que tienes el control. Gracias por los hermanos que están aquí en esta tarde y te pedimos que seas con los que vienen en camino. Te pedimos de forma especial por Raúl y por Carolina para que ellos puedan sanar en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque Raúl se siente mucho mejor, pero Carolina todavía está bajo cuidados médicos. Permite que todo pase y que ella pueda también recuperarse a plenitud. Gracias porque Dios mío, tú permitiste que hayamos podido celebrar los bautismos. Personas que han vertido su camino hacia el camino que tú quieres que sigan. Ayúdalos, bendíceles, cuídales y úsales en tu obra, Padre, como instrumentos. Te pedimos que seas con los enfermos, con los que sufren, con los necesitados, con los que viven en zonas de conflictos bélicos, sobre todo también conflictos humanitarios, en toda esa región donde hoy niños mueren de hambre, donde se han quedado sin padres, están huérfanos, donde hay sufrimiento, Señor. Sabemos que no es tu culpa, es culpa del pecado, de nosotros mismos, que nos hemos apartado como humanidad. Sigue teniendo, Señor, misericordia de nosotros. Ahora te pedimos que te quedes con nosotros en esta tarde y que nos des sabiduría para reflexionar en tu palabra. Y confianza eterna tenemos en ti de que todo está bajo tu control. Así que como dice la palabra, todas las cosas nos ayudarán a bien. En el santo nombre de Jesús hemos orado. Amén. Entonces, como les decía al principio, acá les dejo con mi hermano José, que nos va a estar guiando en el tiempo de alabanzas. Vívanlo con alegría a plenitud. Buenas tardes, hermanos, bienvenidos una vez más a esta casa de oración. Un especial agradecimiento a Dios porque ha recibido en su seno 4 nuevas vidas, 4 nuevas almas y nos alegramos por ello.
Esperemos que sus enseñanzas igual nosotros las podamos seguir llevando a cabo para que gente que aún no ha decidido dar el paso, no ha decidido abrir su corazón a Dios, se anime y pruebe por lo menos el poder de Dios, el amor de Dios. En relación a la primera alabanza que vamos a cantar, es en Salmo 41 y la canción es El camino del Señor es perfecto. En sus palabras nos dice: sigan caminando por el camino que el Señor su Dios les ha trazado para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder, es el arma y escudo de todos los que en Él confían. Cristo es mi fortaleza, es mi escudo, con Él paso en medio de un batallón, la diestra mis manos me prepara para guerrear. El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder, es el arma y escudo de todos los que en Él confían. Cristo es mi fortaleza, es mi escudo, con Él paso en medio de un batallón, de la diestra mis manos preparen a guerrear. Porque ¿quién es Dios? Porque ¿quién es Dios? Sino el Señor. ¿Y quién es la roca? Sino es nuestro Dios. Aleluya. 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 Que a mis enemigos los alcancé, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Oh sí, Señor, te damos gracias, Padre, porque nos has unido como un ejército victorioso. El camino del Señor es perfecto. El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder, es el arma y escudo de todos los que en Él confían. Cristo es mi fortaleza, es mi escudo, con Él paso en medio de un batallón, de diestra mis manos para guerrear. Porque ¿quién es Dios? Porque ¿quién es Dios? Sino el Señor. ¿Y quién es la roca? Sino nuestro Dios. Aleluya. 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 Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más, no se levantarán más, no se levantarán más. Aleluya. Amén. Oh sí, Señor, nos has dado. Para la siguiente alabanza,
recordaba cuando yo me inicié en los caminos del Señor y muchos nos convertimos por una palabra, por un testimonio, por una canción o por sí mismo, por leer la palabra de Dios en la Biblia. Y yo fui una de esas ocasiones que alguien me dijo, mira, tengo un mensaje para ti, y ahí mismo me fui de llanto y acepté al Señor en ese mismo instante. Recordaba esta situación al buscar las alabanzas para este domingo y una en especial que me llamó la atención y creo que también es un homenaje para todos aquellos valientes que dieron el paso y aceptaron a Dios en su vida, y es el siguiente. Tú me has mirado al levantarme, has entendido mi pesar. Cada paso tú lo sabes, aún antes de hablar. Tu mano está sobre mi vida, tu amor me envuelve sin cesar. Es tan alto tu misterio, no lo puedo alcanzar. ¿A dónde iré, Señor, de tu presencia? ¿Dónde me esconderé de tu verdad? Si vuelo al cielo, allí me abrazas. Si en lo profundo estoy, allí tú estás. Tu luz me cubre, aún en tinieblas. Tu voz me guía en tempestad. Oh Dios eterno, tú me rodeas, tú me conoces. De verdad. Formaste tú mis entrañas, me entretejiste en el amor. En lo secreto me mirabas y escribías mi canción. Maravillosa es tu obra, mi alma canta con fervor. Tu diseño es mi alabanza, mi existencia es tu honor. ¿A dónde iré, Señor, de tu presencia? ¿Dónde me esconderé de tu verdad? Si vuelo al cielo, allí me abrazas. Si en lo profundo estoy, allí tú estás. Tu luz me cubre, aún en tinieblas. Tu voz me guía en tempestad. Oh Dios eterno, tú me rodeas, tú me conoces. De verdad, tus pensamientos son más que la arena, tu amor no puedo contar. Despierto y sigues conmigo, nunca me vas a dejar. Examíname, oh Dios, y guíame, mira mi alma y hazla fiel. Si hay mal en mí, límpiame, llévame por tu senda de bien. ¿A dónde iré, Señor, de tu presencia? ¿Dónde me esconderé de tu verdad? Si vuelo al cielo, allí me abrazas. Si en lo profundo estoy, allí tú estás. Tú me conoces. De verdad.
para la siguiente alabanza. En esta que hemos terminado, nos decía en Proverbios 3, del 5 al 6, confía en el Señor con todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Vamos con la siguiente alabanza. Para esta siguiente alabanza está en Salmos 63, del 3 al 4, y nos dice: porque es mejor tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Pacientemente esperé yo en Jehová. Pacientemente esperé yo en Jehová. Se inclinó a mí y escuchó mi ruego, me sacó del lodo, me enseñó un cántico nuevo. Se inclinó a mí y escuchó mi ruego, me sacó del lodo, me enseñó un cántico nuevo. Pacientemente esperé yo en Jehová. Pacientemente esperé yo en Jehová. Se inclinó a mí y escuchó mi ruego, me sacó del lodo, me enseñó un cántico nuevo. Se inclinó a mí y escuchó mi ruego, me sacó del lodo, me enseñó un cántico nuevo. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Eternamente y para siempre, cada día te y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré.
Exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Eternamente y para siempre, cada día te y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Amén. Para la siguiente alabanza, en Salmos 42:1 nos dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ciervo sediento en el río, así mi alma clama por ti. Mi corazón te busca en el silencio, mi Dios, ¿cuándo vendrás a mí? Mis lágrimas han sido mi alimento, día y noche sin cesar. Y en mi dolor oigo las voces que me preguntan: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué tan turbada estás? Espera en Dios, aún alabarás mi salvación, mi eterno paz, mi esperanza vive en Él. Mi canción será fiel, aún en la noche cantaré. Él es mi Dios, no temeré. Recuerdo aquel tiempo de alegría, la multitud rumbo al altar, con cánticos, danzas y alabanzas, celebrando en tu santidad. Mas ahora los abismos me rodean, olas vienen sin cesar, pero tú mandas tu misericordia y de noche tu canto está. Porque te abates, alma mía, porque te turbada estás. Espera en Dios, aún te alabarás mi salvación, mi eterno paz, mi esperanza vive en Él. Mi canción será fiel, aún en la noche cantaré. Él es mi Dios, no temeré. Aunque el dolor golpea mis huesos, aunque el enemigo
confío en ti, porque te alabaré, alma mía, ya viene el sol sobre el mar, espera en Dios, ahora alabarás mi salvación, mi eterno paz, mi esperanza vive en Él, mi canción será fiel, toda mi vida cantaré, tú eres mi Dios, no temeré. Amén. Seguidamente va a venir nuestro hermano Pastor Jesús para la palabra de esta tarde. Muchas gracias a hermanos, hermosas canciones. Ellas mostraban con claridad siempre tiene el control. Como cristianos tenemos que desesperarnos. A Gladys y familia, que se encuentra mejor. Por Carolina, estoy convencido de que todo va a ir bien con ella, así que estaremos orando por ella también. Oramos por ella en nuestra oración inicial. Y bueno, también le damos la bienvenida a Cintia, a Gabriela, que también han llegado, que el Señor les bendiga en esta tarde. Y voy a esperar un momento para que ya cuando ya todos vuelvan a sus asientos y los niños estén pasando a su sitio para ir avanzando en la palabra. Si uno le pregunta a varios cristianos la visión a veces que nosotros tenemos como cristianos de lo que hace Dios en nuestra vida y de cómo miramos esa relación con Él, muchas respuestas serán como estas, que esos caminos son caminos complejos, porque nosotros tenemos esa visión de que a veces cuando incluso la Biblia nos llama a vivir en el Evangelio de forma sencilla, de forma en que fluyamos sin problema, todavía tenemos esos rezagos de nuestra vida quizás pasada, de la vida en el mundo, de cómo las personas ven en el mundo las cosas. Y entonces empezamos a complejizar todo y perdemos la belleza que tiene seguir a Cristo desde la simplicidad, desde entender que los caminos de Dios, por mucho que puedan parecer complejos, a los ojos de muchas personas, son, al final del día, muy simples. Pero yo quiero empezar con esta idea de, vamos a asumir que realmente los caminos de Dios son tan complejos como los imaginamos. Yo llamaría a esta predicación también como la fe y los complejos caminos de Dios. Y quiero empezar haciendo alusión a dos versículos que los tienen ustedes en pantalla. El primero de ellos se encuentra en Isaías 55:8. Y dice, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Y esta es el primero de los argumentos que quiero que ustedes tengan en mente, porque la complejidad, tal y como la vemos, puede que sea simplemente el resultado de nuestra naturaleza y no de cómo Dios ve
esos caminos que ha definido para cada uno de nosotros. Y en Hebreos 12:11, también nos recuerda el escritor de Hebreos, nos dice la palabra, que es verdad que al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Porque muchas veces consideramos los momentos difíciles de nuestra vida como esos momentos complejos que no entendemos. Si somos hijos de Dios, ¿por qué tenemos que pasarlo? Pero la palabra nos dice, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, yo diría más, de desesperación, de falta de confianza, de falta de esperanza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados, adiestrados por medio de ella, después le da fruto apacible de justicia. Recordándonos que todo lo que pasamos en nuestras vidas como consecuencia muchas veces, de malas decisiones nuestras o simplemente porque es la voluntad de Dios para mejorarnos, si lo aceptamos con ese espíritu de entender que es para ser mejores en nuestro caminar en la senda que Dios ha dispuesto, entonces habremos comprendido el valor de la enseñanza. Es como todo lo que tienen que pasar los militares, cuando los militares están en su tiempo de preparación en las academias militares, y es muy fuerte todo el entrenamiento, todo el tiempo que le dedican a prepararse para que entonces cuando llegue el momento, lamentablemente, de la verdad, en este caso, en medio de conflictos armados, puedan responder y puedan tener preparación. Pero bueno, pudiera también ponerles el ejemplo de un deportista de alto rendimiento, ¿no? Que tiene que mantener la disciplina, el esfuerzo, la fuerza de voluntad en sus momentos de entrenamiento para enfrentar la competencia, digamos, con un nivel realmente alto, como pudiera ser necesario en ese momento. Porque todo lo que pasamos en nuestra vida, básicamente Dios lo usa para enseñarnos y para prepararnos para el próximo nivel. Entonces, es que esos caminos, tal y como lo vemos, son así tan complejos, o es que nosotros básicamente complejizamos siempre cada una de nuestras experiencias con Dios. Quizás el camino que Dios nos ponga por delante, una vez que lo aceptamos, es el camino más corto para llegar a su voluntad. Pero nosotros lo vemos así, como enredado, pero quizás no es así. Y a lo mejor nos damos cuenta al final de esta tarde y lo podemos seguir aplicando en nuestras vidas. La primera de las circunstancias que he querido traer a ti como una de estas circunstancias bastante comunes e ideas que de forma común escuchamos y a veces nos decimos nosotros mismos, es que entendemos que muchas veces el mover de Dios en nuestras vidas no se manifiesta en el próximo segundo, sino que se manifiesta en formas muy sutiles y a largo plazo. O sea, hay muchas de las cosas que Dios tiene preparada para con nosotros, o muchas de las peticiones que le hacemos a Dios, que no ocurren al momento, sino que se van básicamente manifestando de una forma bien ligera, bien sutil, y sobre todo ocurre a largo plazo. Nosotros tenemos que estar preparados para ese tipo de bendiciones que están por promesa destinadas a cada uno de nosotros, pero va a tomar tiempo. Y hay que prepararse para ir en ese viaje con la certeza absoluta de que si Dios lo prometió, van a ocurrir. Es difícil, pero tenemos que prepararnos y solamente se logra con algo que les voy a mostrar en unos segundos. Desde mi punto de vista y desde el punto de vista creo que de la palabra. En Habacuc 2:3 encontramos este hermoso versículo que nos recuerda que las promesas de Dios siempre llegan. Habacuc 2:3 dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin dudas vendrá, no tardará. Es esta visión de que cuando Dios te ha prometido algo, confía y espera, porque es una seguridad de que ocurra. Allí ese capítulo 2 de Habacuc te puede llevar a entender muchas de las cosas interesantes que a veces nos encontramos cuando la desesperación, la duda, la falta de fe
nos inundan. Y este versículo lo resume. Cuando Dios te ha prometido algo, espéralo, aunque tome tiempo, regresará. Y en 2 de Pedro, el apóstol Pedro decía, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque muchas veces la falta de, o los momentos en que pasamos como consecuencia de esperar, de batallar hacia una promesa que el Señor nos ha dado, nos puede poner en unas circunstancias en las que realmente dudemos, y si nos comparamos con otro va a ser mucho peor. Dudemos que realmente vale la pena hacer lo que hacemos, vale la pena seguir a Cristo, vale la pena confiar en sus promesas. Y podemos incluso encontrarnos en circunstancias donde nos cansemos completamente y queremos volver la espalda. Por eso decíamos el domingo pasado que aunque el camino no es un camino fácil, porque implica tomar decisiones del corazón, es el mejor de todos. Y sobre todo, una de las más grandes decisiones que podemos aprender y tomar es esta, de no cansarnos por ninguna circunstancia, por ningún motivo de hacer lo que a Dios le agrada, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Son una promesa muy clara de que independientemente de las circunstancias, si nos mantenemos firmes, creyendo en que Dios tiene el control y que lo que ha prometido lo dará, nosotros en su debido tiempo segaremos. A mí me gustó ilustrar este concepto con esta idea del sembrador, ¿verdad? Que tiene que dedicarse a hacer que una plantita bien pequeña, desde una semilla, esté bien protegida cuando todavía está debajo de la tierra, tenga todos los requerimientos para que al menos puedan aparecer las primeras posturas. Y después desde ahí hasta que se convierta en un árbol frondoso como el que ven al final de ese plano, lleva tiempo, dedicación, confianza y capacidad de enfrentar los momentos que puedan poner en peligro el crecimiento de ese organismo, de esa plantita. Y así muchas veces son las promesas de Dios en nuestras vidas. Él te da una promesa para que tú la cultives como ese sembrador, para que junto con Él la vayas llevando en el tiempo, la vayas protegiendo, la vayas abonando. Y en los momentos difíciles, cuando quizás no tengas abono, encuentres soluciones, pero sin desistir, que tu misión es acompañar esa promesa de Dios hasta que adquiera esa capacidad, esa forma de árbol frondoso, en donde entonces verás la magnitud de lo que Dios te ha prometido. Y esa capacidad de proyectarte hacia el futuro y regocijarte por medio de la fe en ese futuro que Dios te ha prometido, que quizás todavía no ves en ese momento, pero que llegará, y como consecuencia también de tu fidelidad y de tu dedicación a cumplir y llevar esa promesa hacia justamente algo palpable en tu vida, no por tus esfuerzos, sino porque Dios te lo ha prometido y te va a ayudar en ese camino, te garantizará justamente regocijarte como no esperabas cuando lo tengas. Y es que en casos como estos, el ingrediente secreto, que siempre decimos que tiene dos letras, y que lo definimos como la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no tienes en ese momento, pero lo esperas, que es la fe, se manifestará entonces en nuestra vida en circunstancias como estas a través de nuestra paciencia y perseverancia. Son dos atributos que como cristianos debemos aprender a cultivar. Ser pacientes y perseverantes. Pacientes para entender que independientemente de las circunstancias, todo va a salir bien. Y perseverantes para llevar juntamente con Dios esa promesa que nos ha dado desde que era una semillita hasta que se convierta en un árbol frondoso en donde te maravilles de las cosas que Dios te ha permitido ver y te ha permitido llegar a alcanzar. Entonces, recuerda, muchas veces el mover de Dios es a largo plazo. Tienes que prepararte para ese largo plazo desde ahora para disfrutar el camino, para que cuando llegues a ver el árbol, también
el transitar te haya sido de alegría, te haya sido de beneplácito, porque confiaste siempre en que Dios estaba de tu lado y te iba a permitir llegar hasta ese punto porque fue su voluntad. Perseverancia y paciencia son ingredientes para cuando Dios te ha dado una promesa, y eso implica una promesa a largo plazo, mantenerte firme y confiar siempre. Hay un segundo tipo de situaciones. En ocasiones parecerá que Dios no ha escuchado nuestras oraciones. En ocasiones vas a pensar que eso ocurre y vas a sentir eso, que horas y horas y horas y nada pasa, y horas y horas y horas, y parece que Dios no te escucha. O que ha permanecido indiferente a tu necesidad, a lo que quieres, a tu problema. Es como que estás ahí orando en medio de una tormenta y no ves que la tormenta pasa. Pero cuidado, porque tu percepción es la que puede completamente hacer oscurecer tu realidad. Porque que tú pienses que Dios no te está escuchando no significa que sea lo que está pasando. Porque muchas veces en esas circunstancias son esos pensamientos tuyos, por supuesto, infundados por las circunstancias, por el momento, porque también en estos momentos los utiliza el maligno para, obviamente, pincharte y hacer que desistas en tu propósito de mantenerte firme y de confiar siempre en Dios. Son momentos difíciles y por eso hay que aprender a lidiar con ellos. Cuando vengan estas preguntas, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Preguntas que pueden venir y que vinieron en otros momentos de la historia, como por ejemplo a David. Si buscan en el Salmo 13, yo les traigo 2 versículos, pero después léanse el Salmo 13 para que vean a un David, un hombre que fue escogido por su capacidad y por su gran corazón, no por su tamaño, no por sus fuerzas físicas, sino porque Dios conocía la grandeza del corazón de ese chico. Ese hombre pasó por momentos muy complicados en donde se cuestionaba hasta cuándo le iban a suceder estas cosas. Y en el Salmo 13, versículos 1 y 2, dice la palabra: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro dentro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Preguntas que un hombre como David se hacía, y también nosotros nos hacemos en momentos determinados de nuestras vidas, porque nos sentimos completamente abarrotados espiritualmente, llenos espiritualmente. Estamos como que necesitamos explotar. Y muchas veces la solución más sencilla, pensando que puede tener algún tipo de repercusión, que va a resolver algo, es empezar a cuestionarse. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no al otro? Mira a este cómo le va. ¿Hasta cuándo vas a tener en esta circunstancia? También está ahí la historia de Job, con una idea muy similar. Y también en Habacuc, como yo les decía ahorita, un libro de profetas menores muy interesante. También el profeta en el capítulo 1, yo les aconsejaba el capítulo 3, y también ahora el capítulo 1, en el versículo 2 dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Son momentos para ilustrarle que, como parte de nuestra naturaleza, puede ser bastante común y no necesariamente implica que somos personas faltas de fe o que somos personas que realmente no entendemos y no tenemos a Dios en nuestros corazones. Pueden existir momentos en nuestras vidas en donde realmente va a aparecer y vamos a sentir que Dios nos está abandonando, que Dios nos está dando la espalda, que Dios está indiferente a nuestra situación. Pero eso es falso, completamente falso. Porque en momentos como esos, que están ahí para ayudarnos a forjar determinada cualidad que será necesaria en nuestra vida y en nuestra relación con Dios, Dios está al tanto y está realmente teniendo control de la situación. Parece que estamos solos, pero una vez más te digo, es tu perspectiva, no lo estás. Es lo que quizás el maligno quiere que pienses, no lo estás. Es verdad que es difícil. Es verdad que es complicado, porque estás en medio de una situación complicada confiando. Y a veces ocurre así. Estás y tú reconoces que
crees en Dios, crees que Dios tiene la solución, crees que Dios te va a sacar de ese momento complicado, pero no ocurre nada. Sin embargo, eso no quiere decir que Dios no está operando, que Dios no está trabajando, que su movimiento y sus fuerzas y su plan está puesto en marcha. Es simplemente nuestra percepción. Y te intento hacer reflexionar sobre esto porque la mayoría de las veces tu percepción de que te encuentras solo, tu percepción de que Dios no te está prestando toda la atención, tu percepción de que realmente las cosas no están mejorando, es lo que realmente causa toda tu ansiedad, es lo que realmente causa toda tu desesperación, es lo que realmente te hace pensar que Dios no tiene el control. Pero cuando tú, en medio de esas circunstancias, decides entregar, y en medio de circunstancias difíciles, decides creer que siempre Dios tiene el control, de que aun cuando no estás recibiendo respuestas al momento, todo está ocurriendo de la forma que Dios quiere que ocurra en tu vida, y no es masoquismo, sino es parte de su voluntad perfecta, estás tomando el camino adecuado. Eso, pensar así, solamente pensar así, va a ser suficiente para darte una paz que no imaginas. Deja de cuestionar, deja de preguntarte y cree, para que veas cómo, aun cuando las cosas no estén tomando el rumbo que tú deseas, que yo deseo, vas a sentir paz. Y sintiendo paz, ya te estás moviendo en el flujo de la voluntad de Dios. Por eso yo siempre digo que, a pesar de circunstancias como estas, tendremos que ejercer fe. Ejercer. Y aquí me detengo. Tenemos que poner en práctica, no sentir, no decir, ejercer la fe. Creyendo que Dios, uno, es soberano, por tanto Él hace lo que considera es lo mejor. Dos, nos ama, por tanto, si nos ama, obviamente está obrando con lo mejor que tiene para nosotros. Y tercero, siempre sabe lo que hace. Ejercer fe significa creer en estas tres cosas de forma precisa, concisa y por supuesto de forma continua y eterna. Dios es soberano, no tenemos por qué cuestionarle. Dios nos ama y siempre sabe lo que hace. La tercera de las circunstancias es que a veces oramos por algo y ¡puf!, recibimos una respuesta diferente a lo que esperábamos. En 2 Corintios 12, versículos 8 y 9, Pablo estaba ahí enfrascado en que Dios le ayudara a sacarse algo que lo molestaba mucho. Algo que él describía como un aguijón. Algo que lo mantenía limitado en determinadas circunstancias. No sabemos lo que es, pero él dice, estoy hasta aquí de esta situación. Dice Pablo entonces reflexionando, respecto a esa situación, 3 veces he rogado al Señor para que lo quite, para que lo desaparezca de él. Y el Señor simplemente le ha dicho, la solución, Pablo, es que te fíes en mi gracia. Porque necesito que entiendas que esa debilidad garantiza la transmisión continua de mi poder en ti. Parafraseando lo que dice ahí. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo ahí no recibió la respuesta que pensaba, que era la remoción del aguijón, sino la continuidad. Pero la continuidad de eso vino con un plus, vino con un bonus. ¿Y saben cuál era el bonus por mantener ese aguijón en la carne de Pablo? El poder de Dios en la vida de Pablo de forma continua e infinita. El poder se está perfeccionando en Pablo, mi poder, el que no vas a tener nunca como ser humano, el que no tenías cuando estabas en el templo. Los aguijones muchas veces son esa puerta para que el poder de Dios nos haga completamente diferente y nos muestre todo lo que podemos hacer, no por tus fuerzas, sino por la gracia de Dios. Y en Jeremías 33:3 encontramos este hermoso versículo que siempre decimos, que la Biblia nos invita, que el Señor nos invita
diciendo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahí está a veces el secreto, la naturaleza de por qué en muchas ocasiones cuando clamamos por algo, el Señor nos da otra cosa, porque te está mostrando eso oculto que tú no conoces. Y no lo entiendes si no estás dispuesto a verlo, porque a veces, como quise ilustrar con ese dibujo, a veces le estamos pidiendo un pescado con espinas a Dios, porque pensamos que ese pescado con espinas es lo mejor para tu alimentación, para nuestra alimentación. A veces somos limitantes y pensamos y llegamos a Dios con nuestro deseo, pero no tenemos la sabiduría de entender que a veces eso que le estamos pidiendo, cuando Dios lo está viendo, es simplemente un pescado con espinas, de lo cual quizás lo único que te sirva sea la cabeza para hacer una sopa. Y cuando Dios muchas veces responde de la forma que tú no esperas, es porque te está dando lo mejor que podías tener a tu petición inicial. Si tenías hambre y solo le pedías a Dios un pescado con espinas, y Dios no te dio un pescado con espinas, te dio un pan bien elaborado y tremendo, es por su amor y por su gracia. Y por tanto a veces tenemos que entender que aun cuando no recibimos lo que le estamos pidiendo y ocurre otra cosa, hay que estar convencidos que eso, que a lo mejor no lo entendemos en ese momento, nos está llevando a un camino que va a ser mucho mejor que el camino que ibas a tener si hubieras adquirido completamente lo que le estabas pidiendo. Si el final o la forma concreta que tenías en tu mano era eso, era tu petición y no la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios siempre va a superar tu sueño. Te lo estoy diciendo con claridad. No importa cuán grande sea tu sueño, la voluntad de Dios va a superar ese sueño por un factor de 100, 1000 o 1.000.000 de veces. Pides un pescado pensando que estás pidiendo tu mejor comida y Dios sí te va a dar la mejor de las comidas. Por eso hay que estar preparados para que incluso cuando oremos y tengamos una respuesta diferente a la que esperamos, dar gracias y confiar de que esa es la voluntad de Dios y es mucho mejor, aunque no lo veamos en ese momento, que lo que estábamos pidiendo. Y es que, aún así, en circunstancias como esta, esto involucrará un mover de fe de nuestra parte. Entender que es la voluntad de Dios la que estaba tomando el control. Al hacerse necesario que creamos que Dios, que es Dios de todas maneras, quien está obrando en ese resultado inesperado. Y está obrando en ese resultado inesperado porque te va a dar algo mucho mejor de lo que tú querías. Así que en circunstancias como estas confía y ten paciencia, acepta lo que Dios te da porque va a ser, aún si lo crees así, va a ser mucho mejor que lo que pensabas. Y aquí entonces también llegamos a una circunstancia interesante, porque en ocasiones, en múltiples ocasiones, Dios nos pasará por el crisol del dolor y el sufrimiento. Y pasaremos por circunstancias que parecerán contradecir su fidelidad y poder. Porque nosotros como cristianos tenemos que estar preparados para, cuando pasemos por momentos como esos, tener bien claro que justamente ninguna circunstancia contradecirá que Él nos ama, que Él es fiel, que Él tiene el control. Sin embargo, muchas veces quizás en medio del fuego, confiando, perdemos la fe, perdemos esa capacidad de saber que por quizás lo difícil de las circunstancias, de que nada de lo que estemos pasando, por muy difícil que sea, contradice la fidelidad y el poder de Dios. En primera de Pedro 6:1, versículos 6 y 7, nos deja el apóstol en su carta diciéndolo. Bueno, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza,
gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En otras palabras, la fe, para que pueda adquirir esa naturaleza que agrade a Dios y que sea reconocida por Jesucristo, tiene que pasar por momentos de pruebas que pueden ser muy, muy duros en algunas ocasiones. Y solo confiando y manteniendo la mira puesta con claridad en Jesús y dándole gracias a Él, podremos ver un final diferente. Ustedes recuerdan la historia de Job con su mujer. Job, en el momento más difícil de su vida, estaba con unas erupciones en la piel muy complicadas, se ponía cenizas para intentar calmar la situación. Y la mujer le dijo, ya lo que te falta después que has perdido todo es que te mueras. Maldice a Dios y muérete. Y Job justamente hizo todo lo contrario. Pero también pasaba allí, como cuando estaba Jesucristo en la cruz. Había un ladrón que le decía, tú que eres el Hijo de Dios, tú que se suponía que no ibas a pasar por esto, estás ahí ahora clavado. Y por supuesto, ahí tenemos la experiencia que obviamente puede ser nuestra vida misma, cuando también hemos estado en momentos muy complicados. Pero la gracia de Dios nunca nos ha abandonado y, como decía al principio, son necesarios para realmente forjar la calidad de nuestra fe. En Romanos 8:18 dice la palabra, dice el apóstol Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuando uno se encuentra en momentos difíciles, en momentos que no entendamos, en circunstancias que parecen contradecir que tenemos un Dios que nos ama, que parecen contradecir y que otras muchas personas, incluso familiares tuyos y míos, nos pueden decir, ¿cómo es posible que te esté pasando? ¿Tu Dios te ama de verdad? En situaciones como esas, recordemos eso que dice el apóstol Pablo en el capítulo 8, versículo 18, que las aflicciones de ese tiempo no son comparables con lo que realmente tenemos prometido si nos mantenemos firmes. Y por supuesto, el efecto que va a tener sobre nuestra fe, sobre nuestra capacidad de relacionarnos con Dios, sobre nuestra vida, es invaluable. Por eso, aunque parezca que no y por duro que sea, tenemos que prepararnos, como también uno se preparan las naciones en los momentos de paz, para estos momentos, cultivando nuestra relación con Dios, cultivando nuestra relación diaria con Él, creyendo siempre en sus promesas, estudiando la Biblia, porque es la Biblia, es la oración, es la confianza, lo que te va a mantener a flote cuando estés en medio de una circunstancia complicada. Si quieres tener tranquilidad, paciencia, ecuanimidad, cuando estés así, en medio del fuego, tienes que ilustrar tu vida en todo momento, en cada uno de tus días, con la palabra, con la oración y con la tranquilidad y confianza de que si tú has puesto y has confiado tu vida a Dios, Él nunca va a dejar de perder el control. Dios siempre tiene el control. Y la mejor forma de enfrentar circunstancias como estas en medio del fuego es, uno, mirar a esa cruz que está por encima de ese fuego. Mirar así como yo les he puesto en medio de toda la oscuridad, que Dios está por encima de cualquier problema, que Dios está por encima de cualquier circunstancia, que si miras horizontal, en medio de tus circunstancias, vas a ver llamas por todas partes, pero tienes que aprender a mirar al cielo en todo momento de tu vida, porque la solución a tu problema y el mío no viene de la visión horizontal, sino de la visión vertical. Viene de mirar y aprender a enfocar tu vida por medio de la oración en la certeza de que esa cruz que está vacía y que representa la victoria de Jesucristo está por encima de tu problema. Por tanto, tú tienes una victoria garantizada en Cristo Jesús porque Él ha vencido cualquier circunstancia del mundo. A mí me gusta decir muchas veces, y realmente encuentro mucha paz cuando dedico tiempo a mirar más al cielo. Físicamente hablando, pero también mirar más al cielo significa
a realmente reafirmar tu relación con Dios. Incluso desde los momentos en donde tu vida está yendo bien gracias a Él, en donde tienes paz, en donde tienes ausencia de problemas importantes. Desde ahí hay que aprender a prepararse por medio de la palabra, la oración, la comunión entre hermanos, porque cuando lleguen los momentos difíciles, allí vas a poder tú, de esa relación diaria con Él, vas a poder tú sacar la energía para mantenerte tranquilo como ese hombre que les he puesto ahí en medio de las llamas, como Daniel en medio de las llamas. Mantenerte tranquilo, confiando que tu solución hace más de 2000 años está por encima de cualquier tipo de problemas que puedes enfrentar. Lo que tienes que hacer es orar, confiar y mirar al cielo. Eso también es parte de la dinámica de la fe. Dios obrando en nosotros, formándonos, solo que no en la forma fácil que a veces creemos y queremos. ¿A quién no le gusta lo fácil? Pero las grandes cosas siempre implican una formación rigurosa y una formación en dificultad. Como lo decíamos ahorita, como hablábamos en Primera de Pedro 6:7, cómo se forja el oro con altas temperaturas para dar ese preciado metal. Así también pasa con nuestra fe. Dios obrando en nosotros, formándonos, solo que no en la forma fácil y obvia en que estamos acostumbrados a ver y que queremos, y que la sociedad incluso te pide el camino más fácil, el camino más tranquilo, no el más complejo, pero complejo de nuevo, relativo a quién, porque no necesariamente los caminos de Dios son los más complejos. Y es que yo pienso que es todo lo contrario. Son esos que están a su alrededor los caminos más enrevesados. Pero una vez que uno acepta la palabra de Dios, una vez que uno pone y utiliza la brújula de la fe que tienes en tu corazón, empiezas a entender que el camino más recto entre tu posición actual y la luz que significan todas las promesas que Dios nos ha dado, desde lo que pasará en tu vida, como la promesa grata de saber que estaremos algún día como el ladrón en el paraíso junto con Él, es ese segmento, esa línea que va desde nuestra posición hasta ahí. Y todas las otras formas que el mundo asume que son las menos complejas, son esos caminos enrevesados que no llevan a ningún lugar. Así que los caminos de Dios no son complejos. Si tu fe te está guiando, se convierten en el segmento que une esos dos puntos, el camino más corto entre esos dos puntos. Por eso te recuerdo, si muchas veces el mover de Dios en tu vida y en la mía se manifiesta así en formas muy sutiles y a largo plazo, ¿qué es lo que hay que hacer? Mantener la fe viva. En ese caso, la fe se manifestará a través de nuestra paciencia y perseverancia en la oración. Pero sí, en ocasiones parece que Dios no ha escuchado nuestras oraciones o que ha permanecido indiferente a nuestra necesidad. Te recuerdo, tendremos que ejercer fe, creyendo que Dios es soberano, nos ama y que siempre sabe lo que hace. Pero a veces oramos por algo y recibimos una respuesta diferente a la que esperamos. Aún así, esto involucra un mover de fe de nuestra parte. Al hacerse necesario que creamos que es Dios, de todas maneras, quien está obrando en ese resultado inesperado. Y finalmente, en ocasiones, Dios nos pasará por el crisol del dolor y el sufrimiento, y pasaremos por circunstancias que parecerán contradecir su fidelidad y poder. Sin embargo, también eso será parte
de la dinámica de la fe. Dios obrando en nosotros y formándonos. Solo que no en la forma fácil y obvia en que estamos acostumbrados a vivir. Así que la fe y los complejos caminos de Dios, o la fe y los mejores caminos que podemos tener en nuestras vidas. La complejidad se la ponemos nosotros cuando dejamos de creer y confiar que Dios siempre tiene el control. Y de eso se trata la vida cristiana. Se trata de dejarte llevar, no convertirte en una marioneta de otro, sino convertirte en la marioneta del que tiene el control, del que manda, del que sabe qué es lo mejor. Dejarte llevar por su flujo de su voluntad. De eso se trata lo que vivimos el domingo pasado, el renacer por el bautismo, en dejar tu vida atrás y decir, mi vida ahora es contigo, tú tienes el control. Cuando empiezas a ceder el control, y lo recuerdo, cuando empiezas a ceder el control del volante de tu vida empieza a cambiar para bien. Pero mientras quieras ahí llevar tu vida, y horas y horas y horas, pero quieres llevar tu vida con tu arrogancia, con tus sueños, y no dejas que sea Dios el que se siente ahí y que sea el piloto, tú de copiloto vas bien. Mientras mantengas esa arrogancia, no vas a ver las grandes bendiciones que Dios tiene en ese camino recto para ti y para mí. Así que en esta tarde de verdad te pido que reflexiones. Y cuando llegues a tu casa, allí te encierres en tu habitación y digas, yo quiero que tú seas el que tenga el control de mi vida. Yo quiero que tú seas el que me lleves por tu camino. No puedan ser para otros. El camino que yo puedo tener. Y todo es consecuencia de tu fe en Él. La calidad de tu fe en Él. Cuánto en este momento eres capaz de y cómo vas a ser difíciles. Así que te pido para ir terminando, la confianza eterna siempre tiene el control. Los caminos no son complejos. Vive en la libertad de sabiendo que eres una nueva persona. Paz. Sabiendo, como dice ese, que Dios siempre tiene. No se trata de mágico, en y va a salir un conejo o van a salir. No se trata de una lámpara en donde vas a frotarlo y vas a salir deseos. Se trata de diferente en la que es poner tu vida en control, poner tu vida en un corcho, en un río, voluntad y dejar que Él te lleve. ¿Qué circunstancia vas a ser? Dice la palabra y saber Dios todas las cosas, independientemente de las circunstancias pasar, circunstancias. Así que siempre entrega justamente a Dios, sabiendo que Él controla. Oremos. Esta tarde te damos una vez más gracias que tu palabra para prepararnos para cualquier que puedan venir en nuestras vidas. Damos toda la confianza y la pero preparándonos todos los días, leyendo la palabra, orando, ¿qué haces con nosotros? Acercándonos a ti, llegándonos y aprendiendo juntos todos. Entenderemos que no hace falta alternativa, sino que lo que hace falta es mantenerse confiando, esperando en que tu voluntad se amplifique. Ayúdanos a entender esta palabra, saber que tú tienes el control de nuestras vidas y que
el camino que has definido para cada uno de nosotros es el mejor al que podíamos aspirar. Y eso lo tenemos por tu gracia y por tu amor, no por nuestros méritos. Que esta palabra pueda ser ejercida de forma concisa por nosotros y que vivamos confiando de que tú siempre tienes el control. Toma el control de esta tarde, de nuestras vidas. Perdona, Señor, una vez más nuestros pecados y que la alegría, la paz nos inunden porque tú tienes el control. Te adoramos, Señor, te damos gracias. Te pido que bendigas a nuestra congregación, que bendigas a cada uno de los que estamos aquí, que nos ayudes a comprender tu voluntad, a esperar en ella, a tener paciencia, a confiar, a saber que no debemos desesperarnos, porque tú tienes el control. Gracias una vez más por todo y sigue teniendo el control de nuestras vidas, ahora y para siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Así que con esa confianza te invito a que empieces tu semana confiando de que Dios tiene el control, de que Dios siempre está con la planificación bien precisa de nuestras vidas. Y no tengas miedo, no importa las circunstancias por las que estés pasando. Confía, vive tranquila, entrega tu vida a Dios. No lo cuestiones, Él es soberano. Entiende que a veces todo tiene y es parte de un proceso. Pero Dios está a cargo. Nunca olvides eso. Dios está a cargo. Deja que siga, no le arrebates el control. Que Dios te bendiga. Vamos ahora a pedirle a José que venga para el tiempo de las ofrendas voluntarias, como siempre decimos, para el mantenimiento de este sitio. Vamos a continuar con las alabanzas de este domingo. Y vamos a ir con la siguiente alabanza, que nos habla mucho de nuestro propio vivir, de nuestra situación cuando caminamos con Dios, cuando estamos siempre confiando en Él y cuando nuestra fe no mengua. Siempre por el mundo sin saber Dios, siempre por caminos de ti maldad. Nunca imaginé que nos hará sobre mí. Quiera desde mi madre. Siempre a creer en su amor, siempre ella y me hablaba de todo.
Cambio el deseo de vivir con su amor. Calmo la sed de mi alma y mi corazón. Él lo llenó. Siempre que caí, a mi lado siempre estuvo el Señor. Siempre que lloré, con sus manos en mis lágrimas secó. Nunca imaginé que posara su mirada sobre mí y que mi vida Él pudiera redimir. Siempre rechacé, no sabiendo que me pasión. Nunca encontré que Cristo a mí. No me posara sobre mí. Nada como mi amor. Y me tocó. No había en ti. Deseo de vivir. Amor, la sed de mi corazón. No habiendo en mí me deseo de mí su amor. Algo la va en mí. Y me
Calmo la sed en mi corazón. Lleno y me toca vuelvo en mi amor. El deseo con su amor. Calma mi alma y mi corazón. Y me tocó volviendo en ti. Deseo de con su amor calmó la sed de mi alma y mi corazón que lo llenó. Amén. Vamos a orar por las ofrendas de este día, pero sin antes agradecer a Dios por bendecir a aquellas vidas que dieron ese paso valiente para abrir en su corazón y aceptarlo a Él como su Señor y como su Salvador. Gracias, Padre, por tu inmensa misericordia, por habernos permitido ser un canal, Señor, para estas nuevas vidas, para estas nuevas almas, Señor, que hoy te han aceptado, Señor. Recíbelas, Señor, con amor, Señor, como ellos se merecen y como esa fe que han puesto en ti, Señor, como el proveedor de todo, Padre amado. Bendice estas ofrendas a todos los corazones alegres y dadivosos que, Señor, han querido ofrendarte para el uso de todos los medios que sean posibles para que personas como las que tú has recibido puedan acercarse a ti. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. En este tiempo le pedimos a pasar al frente para gracias a familiares que pueden tiempo de oración de que, como bien decía, siempre tiene el control. Bien, vamos a estar hacen falta pilas para eso. oremos. Además, estamos delante de tu presencia, de que tú tienes todo lo bajo, no debemos desesperarnos. Pidiendo en este momento por ayer se accidentó y que tú le permitas que fluya, Dios mío, bastante, que todo esté bien, que ella de su dolor, y estamos con mamá y para toda su familia labrarán para bien. Gracias por trabaja con ella, sigue tocando para que ella todos los días te busque más y dejarse guiar por ti siempre ante cualquier, dando el control de su vida. En nombre de Jesús hemos orado. Amén. Dios siempre tiene el control. Por favor, Gladys.
Estamos ahora de nuevo delante de tu presencia, presentando a su familia, a su esposo, a su hija de Bolivia. Gracias porque ella está aquí, por confiado en que tú siempre tienes el control. Te estoy pidiendo por sus peticiones, corazón. Yo sé que tú estás de sus deseos en este momento. Todo ocurre en te la entrego a ti, a su familia. Sigas obrando en esa casa que es para ti, es un hogar para ti. Amén. Estemos orando ahora con Susana. Gracias porque Susana ha venido. Escucha porque Susana quiere, y sobre todo, aprender a ti. Tú y solo tú es lo más importante. Sus peticiones, su voluntad, obras en su vida. Dísela, ayúdala, que no está con ella y que la estén preocupando, de que tú siempre tienes. Dísela ahora y para siempre. Amén. Dios te bendiga. No hay que desesperar, aprender a vivir en esa vida, como yo decía, vida en la tranquilidad, en su seno de paz. Testimonio de algunas circunstancias movido, por dar gracias en particular, por la que ha recibido de Dios. Bueno, yo estoy con todos los días. Les recordamos, sobre todo, la próxima semana, por los grupos de WhatsApp, de las mujeres y los días que retomamos en el caso de nuestra enseñanza de Juan, haciendo estudios sobre ese evangelio. Un programa muy interesante de las mujeres. El próximo domingo tendremos también a las 5 de la tarde en este sitio para unirnos como la quiere, dice la palabra, cuando el Señor envía ahí vida eterna. Así que con esa les pido entonces que nos pongamos en esta tarde. A mi hermana Milka que pasa al frente para y después José nos despide por medio de un... Amén. Tengo la voz bajita, son grande de agradecimiento porque Él siempre está con nosotros. Padre amado, gracias por haber podido venir a este lugar, Jesús, que a pesar que nuestros a veces, Señor, obedecer es importante, Señor Jesús. Amado, por poderme haber reunido todos juntos para alzar a ti, Señor. Gracias por tener de poder juntarnos libremente, amar tu nombre en medio de esta ciudad, porque hay personas que no lo pueden ser. Ellos, Señor Jesús, sé tú alrededor del mundo, Padre de la gloria, Señor Jesucristo, en los problemas. Sé tú con ellos, mostrándole personas en sus caminos, Señor, como tus hijos, Padre amado, para llevar por donde quiera que caminemos. Señor, sé tú con nosotros, lo estás siempre. Gracias, somos victoriosos en ti, Señor. Que tú estés bendiciendo a nuestros pastores que están de vacaciones, Señor. Protege y bendice, Señor, y que no olviden en ningún control de todo. Padre amado, toma el control, Señor Jesús. Mas libéranos tú, Señor, confiando, Señor, en todo
Tú no nos abandonas, Señor Jesús. Hablarás a nuestra vida, Señor Jesús. Perfecta, Padre amado. Seguimos firmes y adelante, huéspedes del Señor Jesús. Amén. Se acomoda, les recuerdo entonces próximo tarde están todos invitados. Rezaba esa invitación de mi ciudad en Bayamo, el impreso en mármol, nosotros y te haremos, no porque nosotros seamos especiales, invitamos a la figura más de Jesucristo, el que siempre. Que Dios te bendiga y alabando a Dios. La siguiente alabanza, un poco de colaboración. Ustedes como varones se va a dividir la canción, las que tienen que la voz, elevar su voz y también a los hombres. Y nos vamos a despedir. En Romanos 11:16 dice, y para él son toda la gloria por los siglos de los siglos. Para el Señor con gozo. Cantaré al Señor con gozo y me gozaré. Hasta que adoraré. Yo cantaré al Señor con gozo. La presencia del Señor con y me gozaré. Con gozo y me gozaré, abrazaré, yo cantaré en la presencia de gozo, en la con gozo. Amén, hermanos. Diga.
voces